a un nuevo podcast. Estamos aquí en Te Conté, en nuestro episodio número 9. Son 9 episodios que parece fácil, se dice fácil, pero es bien difícil llegar hasta ustedes, hasta nuestros miles de millones de seguidores. Millones. Vamos a hablar millones y millones. Ay, Gabriela. Y muchas gracias a todas esas personas que siempre están viendo, opinando, compartiendo, porque son muy importantes y siempre tienen un lugar muy, muy especial en nuestro corazón. Y al que más nos comparta, más los vamos a querer. Exacto. Puede ser que futuramente hasta haya un presente que llegue a su país, a su ciudad, donde usted nos está viendo. Estamos planificando eso. Es la rifa del iPhone. La rifa del iPhone. Y como siempre decimos, esto no lo hacemos para ganar dinero, sino como una autoterapia y que queremos compartir con ustedes de aquello que ya nosotros hemos vivido y que pues, hemos aprendido y hemos errado y vamos allá. Y para eso es que estamos juntos, ¿no? Y el tema de hoy es la fertilidad. Hoy vamos a hablar acerca de la fertilidad y no sé, ¿alguno de ustedes quiere comenzar con algo que tengan en su mente? No, me acuerdo de Efesios, de la clase de Efesios, el templo ese que iban todos para dar fertilidad. Ah, exactamente, porque es claro, porque la palabra fertilidad no es una palabra que pertenece, obviamente, como las palabras, a una denominación, a una religión, a una cultura, sino que es una cuestión que está intrínseca en nosotros como seres humanos, ¿no? Desde la creación, la fertilidad. ¿Qué es la fertilidad? Pues es la capacidad que tenemos de reproducirnos efectivamente, porque todos tenemos cierta capacidad, pero efectivamente es cuando pues ya puedes hacer bebés y bebecitas y eso es la fertilidad, pero está más intrínseca al ser humano, haya cultura, no haya cultura, hayas letras o no haya letras, siempre la reproducción fue importante, porque si no nosotros no hubiésemos estado aquí. Claro. Es uno de los mandamientos también. También es uno de los multiplicarse. Y es muy importante, ¿sabes? Porque a veces tenemos el tema de la fertilidad como un tabú o como algo hipermístico. Exacto. Entonces, a veces cuando enfrentamos por situaciones de fertilidad no deseadas, entonces, pero ¿por qué Dios me castigó de esta forma? Oye, tú también tienes que pensar un poquito, o sea, fertilidad, todo proceso tiene un resultado. Si tú estás haciendo un proceso para fertilidad y no querías el resultado de fertilizarte, lo tenías que hacer. Ya, déjame entender que me enrolé toda. Yo como fertilidad, vamos. Obviamente, el proceso de fertilización se llama embarazo, ¿no? Y toda la mujer que pasa por una relación sexual que es fértil y no se ha cuidado o se le olvidó cuidarse, va a quedar pues embarazada. Eso es normal. Pero siempre así que quedan embarazadas que dicen, ay, ¿por qué me castigo así? ¿Es porque están teniendo sexos fuera de un matrimonio? No, obligatoriamente. Hay muchas mujeres, yo conozco muchas mujeres que han salido embarazadas, están casadas, boda, todo de ensueño, y salen embarazadas y no era el tiempo y tienen 6 años casados. Exacto. No era el tiempo, no era la oportunidad, yo necesitaba adquirir tantas cosas antes de. Exacto. Entonces, por eso yo a veces no digo simplemente un embarazo no deseado es alguien, una adolescente que salió embarazada, ¿no? A veces son mujeres de unos 30 y pico, 60 años. Entre 30 y 60 años. Entre 30 y 60 años que ya tienen una estabilidad, pero aún no querían esa fertilidad. Y de eso tiene que hablarse, porque es como dice Memi, no nada más las adolescentes violadas o que llegaron a quedar embarazadas por irresponsabilidad tienen embarazo no deseado, sino que también dentro de nuestras iglesias y dentro de los núcleos familiares que tienen todo de ensueño, también existen pues embarazos no deseados. Y eso es parte pues de la fertilidad que mucha gente la toma, como dice Memi, mística y como una bendición y un regalo de Dios más especial para unos que para otros. Exacto, y estoy hablando aquí entre comillas. Y hablando de lo místico es porque a veces, oye, no, es un regalo, una bendición de Dios, tienes que aceptarlo, es una bendición y tú, ahí ya sí voy a hablar de un adolescente, o sea, tienes 14 años, oye, Dios te quería bendecir, pero tú crees que era de esa forma, no era el tiempo. Pero igual sigue siendo una bendición. Sigue siendo una bendición, claro. Claro, por eso hablábamos la otra vez en que en no tener, o sea, no tengas relaciones sexuales antes de no estar
debidamente casada o estar debidamente con tu pareja que vas a tener, entonces, para que no te embaraces. No es que, ay, cuídate para que no salgas embarazada, no. O sea, no tengas relaciones. Claro, porque obviamente... Ese es el cuidado que debes tener. Porque ahora voy con una pregunta. ¿Sabes que yo soy la que traigo aquí las preguntas más fuertes? Porque normalmente cuando nosotros dentro del ámbito cristiano nos dicen que nos casamos, y eso fue una conversación que nosotros tuvimos en nuestra charla prematrimonial, fue la cuestión de los hijos. El pastor nos decía a nosotros, bueno, los hijos es una conversación que ustedes deben tener. Y bueno, en mi mente vino, pero entonces ¿cómo uno pensar en tener o no tener hijos como cristianos? O estamos obligados a siempre tener que tener hijos siempre y cuando podamos tenerlos. Entonces, ahí se abre ¿cuál es el mandato bíblico en cuanto a eso? ¿Qué habla la Biblia en cuanto a tener hijos dentro del matrimonio? Bueno, cuando yo me casé, se casaron para hacer una familia y tienen que tener hijos porque... Claro, porque se manejaba lo que hablamos en la familia. La familia se consolida es cuando tienes un hijo. Pero es mentira. Es mentira, claro. O sea, ya desde que tú te unes a ese hombre ya eres familia. Entonces, la Biblia también mandó a Adán y a Eva a multiplicar la tierra. Adán y a Eva, porque eran solo 2 personas en aquel entonces. Exacto. Ahorita hay un gentío, gente. Claro, entonces, aún sigue vigente. Pero ahí también está la salvedad de que, oye, yo con mi esposo puedo conversar y decir, bueno, quizás vamos a pasar un tiempo solamente disfrutándonos tú y yo, porque no es un embuste, no nos vamos a caer a mentiras que cuando uno tiene un hijo todo totalmente muda. Exacto. Yo aún no tengo hijos, pero sí conozco de parejas que han tenido hijos que todo muda, todo cambia. Entonces esas son las cosas que se tienen que hablar. Si quiero también tener hijos. Ahora, bíblicamente, ¿es pecado no tener hijos? No, no es pecado. Claro. No, porque muchas veces queremos, pero no podemos. Claro, es pecado. Vamos a atajar. Pero ahí es la cuestión. Estamos hablando entonces desde el punto de vista de ¿es pecado o no pecado tener hijos? Tú te casaste, obviamente, con tu esposo, son una sola carne. Dado caso tengan o no tengan hijos, o sea, o teniendo hijos, igual los hijos al final se van a ir y tú vas a quedar con ese que es tu padre. Pero igual, si está en tu capacidad de tener hijos como una familia normal, pues debería darse la oportunidad de tener los hijos, porque también entra allí lo siguiente, que es ¿por qué yo no quiero tener hijos? Porque si yo soy una pareja fértil, si mi esposo es fértil, si yo soy fértil, ¿por qué yo no querría tener hijos? ¿Cuál sería ese miedo? ¿Hay algo bíblicamente que me diga a mí, no, tú estás salvada, tú no quieres tener hijos porque esto y lo otro, entonces no hay problema? Porque, por ejemplo, según desde mi punto de vista y mi experiencia en estos poquitos años que tengo, a pesar, hay situaciones económicas, hay situaciones psicológicas. En mi caso, económica. Y después que dije lo de los embarazos no deseados, yo prácticamente tuve un embarazo no deseado. Okay. Y me costó aceptarlo. Pero no digas cuáles. De los hijos. No, claro. O sea, que queda como un secreto. Yo estoy segura que no soy yo. La del medio nunca es. Mira, para decirte, a la única que yo planifiqué fue a Yarén. Qué bueno. Entonces está en travieserillo. Ay, Gabriela. Ay, qué buena. No digas más. Solo sigue hablando. Y era por situación económica, pues. Era una situación económica fuerte. Imagínate que yo me senté a llorar por un pollo. Y era una situación económica que estaba... ¿Cómo no llorar por un muchacho? ¿Cómo no voy a llorar por un muchacho? No, porque entonces tienen esa mala costumbre. No, todo muchacho nace con un pan debajo del brazo. No, mi hermano. Si usted no trabaja, usted no va a tener cómo darle comida a ese muchacho. A mí siempre me da risa eso, porque mi esposo come mucho pan. Y yo creo que a él no le pusieron ese pan debajo del brazo. Porque todas las mañanas cuando se va acabando el pan de forma, yo digo, ¿dónde está el pan debajo de este muchacho? Porque come mucho pan. No, lo que pasa es que, claro, un bebé siempre va a tener una a la mamá que amamante. Pues. Claro. Y por eso, pero sí hay entonces por situaciones económicas. En mi caso fue situación económica. Cónchale, estoy embarazada y cómo hago. Pero ahí yo no tengo para darle comida a 2, ¿cómo le voy a dar comida a 3? Viste que fue con aviso. Ahora, volviendo a lo de cada muchacho tiene un pan debajo del brazo. También sé
y he vivido de mujeres que han salido embarazadas contando de que, bueno, no, va a tener teta hasta los 6 meses, pero si esa mujer no tiene cómo alimentarse, Exacto, también. tampoco Exactamente, tiene. Entonces, tampoco. todo es parte de la biología, naturaleza y también organización. Exacto. Sí. Porque Claro, pero tu falta de organización y tu falta de claro, hay excepciones, ¿no? Lo tuyo fue una excepción, tú estabas casada, tú tenías una realidad, tú dijiste, bueno, este tercero me está costando aceptarlo porque yo no sé cómo voy a hacer, pero al final Dios siempre fue fiel Claro, y Dios, siempre estuvo sí, allí claro. al control de lo que estaba sucediendo. Por Pero supuesto. el hecho de que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Kelvin y yo estamos casados, ya vamos a tener 3 años de casado. Y los dos decimos, cónchale, no. En este momento no quisiéramos pues tener hijos porque es mejor tener una cámara de video, es mejor tener el nuevo teléfono, es mejor comprarse un carro, Además hay que darle comida. no hay que darle comida, uno se puede parar a la hora que sea. Entonces yo digo, te exime como cristiano ese egoísmo para no tener hijos. Entonces, Sí. no, eso es un pecado. Ese pecado que hay en ti de pensar, Dios, ay no quiero tener hijos porque Él va a echar a perder lo que es mi Lo vida que- perfecta con mi esposo. Pero no es lo que Dios planificó. Lógico. Entonces, si es tu egoísmo propio, entonces ese deseo tuyo de no tener hijos es un deseo corrompido. Exacto. Y cómo entonces hace con aquellos que, bueno, voy a tener todo lo que Dios quiera que yo También tenga, está así, También así no está tenga la mal, situación, también está mal. así no O tenga sea, casa, no porque tenga nada. hay dos extremos, o sea, y los extremos es pecado. Y bueno, y eso, Y todo ahí eso es entra- fertilidad. Claro. Y si Sí. tú estás, por ejemplo, no, bueno, yo y no voy a tener ningún método anticonceptivo porque es Ajá. hasta que Dios quiera. Exacto. Ay, porque un Oye, método no, anticonceptivo es pero pecado. también cuando Exacto. entonces También. también está el hecho de que ya también no estamos entendiendo nuestro reloj biológico y quiero seguir disfrutando mi vida, Exacto. disfrutando mi vida y soy yo, y soy yo, y soy yo, y quién es tu primer lugar. No, no, no. Claro. Y ahí es donde después, Porque es el amor exacto, propio, es por mi exacto. amor. Porque, por Puede ejemplo, voy a ser volver a también. ponerme de ejemplo, porque aquí estamos para ponernos de ejemplo nosotros mismos. No es un secreto para nadie que me conoce que mi esposo es 6 años menor que yo. ¿Qué? Y ya yo Ay, tengo ¿verdad? 32 años, voy a cumplir 33 en septiembre y vamos a hacer una fiesta de discípulos, todo el mundo va a venir vestido de Tú discípulo. vas a cumplir 33. 33 años. 33, la edad de Y es como tú Cristo. decías, uno entender cuál es su reloj biológico y Exacto. dentro de nuestras conversaciones bien serias, o sea, está, bueno, amor, ¿qué será? Es ahora, este es el momento indicado, vamos a trabajar en pro de que eso sea una realidad, pero es complicado también, porque entonces, ¿qué sucede? Es como dice mamá, en cuanto ya estamos, bueno, ahora sí, pum, te quedas sin trabajo. Ahora sí, pum, pasa algo que es fuera Y de ahí la es alcance. donde Entonces, Dios pero ya va, que no obra. he terminado. Obra. Y ahí es donde, espérense, que me están atajando. Esta está loca porque yo tengo muchachos. Pero es Claro. eso, ahí es donde Dios obra y donde uno también tiene que estar sensible a lo que Dios dice. Dios dice, bueno, no Cuídate, es que vas a cuídate, confiar en lo que tú tienes, porque yo Exacto. soy, ya yo lo he comentado aquí, del Claro tipo de que sí. personas que, ay, como era mi abuela, yo necesito tener aquí, saber que tengo el control de una situación. Y Dios Exacto. siempre está poniéndome en situaciones donde me dice, no es tu control, es mi control. Y lo Y mismo siempre sucede con nos los va- hijos. y siempre nos Y va a siempre. seguir poniendo. Exacto, pues. y lo mismo sucede con los hijos. No, no es lo que tú quieras, es cuando yo diga. Exactamente. Y ahí hay un... Bueno, ahí voy a hacer un chiste. Porque a veces tú dices, bueno, me quedé sin trabajo, estoy sin comida, estoy esto, y ahí justamente, pum, un muchacho. Es como dice ese Y dicho, hay yo un se lo- meme que dice, mientras más pobre, más muchachos tienes. Entonces, me van a disculpar. No, pero es que así. Pero es de que a verdad veces así, sí. tú ves una familia de gente que tiene mansiones, que uno, dos Uno, muchachos. dos y mucho. Dos ya es un exagero, Pero o uno sea, que vive en un ranchito. pero uno Sasha Fitness tiene Seis. 2 nada más. 2, 3 creo que. 6, 8. ocho, 16. esas son las cosas que también la mala organización. pues. No, y ahí quienes, bueno, es para ponernos de ejemplo, mi hermana, ella tiene 2, no está bien, y ya está embarazada otra vez. Exacto. Dios O sea, mío. son cosas que se y tienen ella que lo quería, pensar. y no es nada, es que ella lo quería. Exacto. Que ella lo Bueno, quería, pero ella quería eso, estar yo estoy embarazada. totalmente segura que eso viene con el pan debajo del Dios brazo. santo. Dios quiere. Pero, por ejemplo, en el caso así, y es por ese chiste que yo le decía a mi estagiario del trabajo que él es hijo único, ¿no? Entonces él decía que él quería tener 6 hijos. Está loco.
Claro, porque él fue hijo único y él decía que quiere 6 hijos porque él no vivió. Yo decía, ¿tú sabes por qué tus papás tienen real? Y yo siempre le echaba broma, porque tuvieron un solo hijo. Es la única forma. Bueno, no, pero el marido de mi sobrina, él dice que no, que ellos van a tener esa sola, que no van a tener más, porque él es hermano de 6, creo, de 5. Esa es la Y diferencia. entonces él dice, no, tú sabes que si mamá hubiese tenido un solo hijo, yo hubiese tenido más. Claro. Yo hubiese podido estudiar no sé qué. Y él le dice a mi sobrina también, imagínate tú si hubiese sido tú sola, ¿cuánto tú no hubieses tenido? Ustedes son 4 mujeres. Claro. Yo mi... y chiqui... Lo que sí es verdad es que dentro de nuestra cultura latinoamericana, y voy a meter también centroamericana, vamos a hablar fuera de lo que es la realidad de Estados Unidos y Europa, que es diferente, el tener muchos hijos tiene mucho que ver también con la felicidad que hay en tu casa y cuán feliz y abundante es tu familia. Entonces, culturalmente, tener muchos hijos es algo que se asocia a tu capacidad adquisitiva también. No, lo que también no es tanto, bueno, en No, cierta en parte de eso, cierta pero también lo parte. que sucede es que en lo que es Latinoamérica se empieza a ser fértil y a reproducirse desde muy temprana Es edad. verdad. Y el reloj biológico de las mujeres está a 3000. O sea, eso va el tiempo, pam, 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 pam. No, y en Y Venezuela. entonces allí es donde empieza, ay no, esta es mi hija sutaneja que tiene 3 muchachos, esta es mi hija sutaneja que tiene 5, esta tiene 2, ay no, ella está así, uno solo, qué tristeza, porque yo he Exacto, escuchado. yo también Ay, lo he eso escuchado. debe ser una Ay, no, ella tristeza. todavía no ha tenido, y yo no sé cuándo esa muchacha va a tener un muchacho, y ve, ya se está poniendo vieja. Y ahora vamos a entrar aquí, bueno, estamos hablando de la fertilidad, pero hay una contraparte, ahora que ustedes están abriendo esa brecha ahí. Obviamente hay algo, siempre hay los polos opuestos. Hay fertilidad y también hay infertilidad, que eso es algo que también toca, y ahora que estamos entrando en, como decimos nosotros en marketing, en el marco de edades que corresponde, que es de 30 a 60, gente, ya ese es otro, ese es el marco de edad de gente ya grande, ¿oyeron? La infertilidad, Yaremi no quiere entrar en ese marco, Todavía. es parte de esa realidad. ¿Cómo ustedes ven que es culturalmente tratada la infertilidad dentro de las familias, dentro de la iglesia? Es muy cobrada, es muy cobrada. Ay, tú no vas a tener un muchacho. ¿Y cuándo crees tú vas a parir? O sea, y es tipo como que, ajá, ¿y para cuándo? O pónganse a parir ya rápido todo el mundo. O sea, mi hermano, Ay, ese cálmate. tonito lo detesto. Cálmate. Primero, tú no sabes, porque entonces empiezan, no, es que eres muy floja. No, que es que tú no has ido al médico. Y o sea, y voy a confesar, yo tengo problemas de fertilidad. Desde que yo tengo uso de razón, porque, o sea, fue desde los 8 años, De 7 para 8. De 7 para 8 años yo me desarrollé demasiado temprana edad, empecé a tomar medicamentos, empecé a tomar todo, y desde allí, cuando ya yo tenía 19, 20 años, que yo quise tener hijos, ya yo no pude tener hijos, o sea, me decían, no, que tienes ovarios poliquísticos, tienes el útero en retroverso, tienes la matriz infantil por cuenta de solamente eso. O sea, y era cosas que no era que yo quería controlar, era cosas que Dios controló en mi cuerpo. Exacto. Es la naturaleza, y como yo hay un montón de mujeres. Exacto. Entonces, la cuestión es que, pero por ejemplo, es un tabú hablar de infertilidad. Es un tabú porque yo no tengo ningún problema. Exacto. Es más, yo creo que una vez cuando yo empecé a descubrir todo eso, yo creo que tú estabas empezando con Kelvin, de ser novio. Yo me senté contigo en el centro comercial y te dije, pasa esto, y Kelvin así como que, no puede ser, todo eso puede pasar en una mujer, no entiendo. ¿Entiendes? Yo no tengo tabú. Hay mujeres que tienen demasiado tabú. Sí. Porque es algo una vergüenza, y una vergüenza. Y es vergüenza, porque, ay, pobrecita, ya nunca va a tener hijos. Ay, no, qué mal. Pero mi esposo tiene una prima que una prima que ella nunca quiso tener hijos y tomó ella se casó y tomó anticonceptivos muchos años, y después cuando ella quiso tener ya no podía. Literalmente sus ovarios se quemaron. Muchacho. Sí, el último examen y la última cosa que hicieron, porque ya cuando ella quiso tener hijos con su esposo,
no podía, o sea, ya no podía Claro, porque pero sus ovarios te voy a decir algo allí. En ese- literalmente quemados, pues. Aquí hay dos Eh, situaciones tiene diferentes, porque, por ejemplo, la situación de ella fue una situación de yo voy a poner una pausa, pongo una pausa, Exacto. pongo una pausa. Es como que si yo dijera, no voy a tener hijos hasta que tenga 40. Yo estoy Ajá. poniendo esa pausa. En el caso de Yaremis, ella no podía hacerlo. No, Entonces, y es cuando algo hablamos que- de infertilidad, que viene así como que puesta de parte de Dios para la persona, a veces es como que, yo digo a veces porque no sé, todavía yo no lo he intentado, no sé todavía hasta qué punto hay fertilidad en mí, por eso digo, si Dios me permite tener hijos, porque eso es algo que Claro, mucha que gente da por todo- sentado y normalmente no es así. Entonces, es como esa vergüenza, y estoy hablando dentro de la iglesia porque Y es no, como que, y es- no está suficientemente santa o bendita como Exactamente. para tener un hijo. Exactamente, y entonces esa es Sí, una de las yes. cosas que quiero aclarar, porque cuando yo descubrí todo el problema hormonal que había en mí y todo ese problema, yo estaba descarriada. Ujú, Entonces, eso es Dios castigándote por tu pecado. ujú. Entonces, desde el momento que yo tengo 8 años, ya Dios me castigó. Exacto. Entonces, es algo que usted, o sea, es algo que tienes que tomar Tiene con que decir mucha me maduridad. castigó, porque después agarran ese Sí, pedacito y lo Exacto, ponen. me Ajá. castigó, pues, me entre castigó, entre No, paréntesis, y, entre comillas. y voy a hacer un paréntesis ahí también. Mire, si usted tiene una hija que le viene el periodo, cuando tiene 8 Ujú. años, déjela con su periodo y Exacto. que ella Sí. cumpla ¿Saben por normalidad, porque es peor empezarle a dar anticonceptivo, y se los estoy hablando por qué? experiencia. Exacto. Y empezarle a dar anticonceptivos y empezarle a dar cosas, déjela que vaya su Porque proceso a raíz normal. de eso fue que, o sea, porque fue algo alarmante en mi familia, oye, Y no fue 8 una decisión de mi años. mamá, fue una decisión Fue de un del médico. médico. Ajá. El médico, no, tienes que darle este remedio, esta cosa, para parar el sangrado, o sea, que era el periodo normal, Exacto. que a raíz de parar después ya cuando yo voy ya de grande, un médico que me dice, no, lo que pasa es que todos estos quistes que tú tienes en el ovario fueron todos los óvulos que fueron cortados hasta la edad de 13 años. Ujú. Que es que, por ejemplo, todos los periodos que tú no viste, o sea, mis ovarios son una piñata. 48 periodos. Entonces, solamente allí, todos esos óvulos que no consiguieron salir fueron quedando en tus óvulos, en tus ovarios. Y la matriz infantil es por cuenta de que Ella tenía que llevar un proceso. todo fue paralizado. Exacto. Ujú. Porque Claro, claro. me quedé con una matriz de una niña de 8 años. Entonces, esas son cosas que ahí Ahí vamos, ahí lloramos y todo. Entonces seguimos llorando. Pero Exacto. bueno, el Señor es el que da todo, porque hemos conocido también personas, hermanas en la iglesia, que ella nos dijo, bueno, esta en específico nos dijo, no te preocupes por eso, porque a mí me diagnosticaron igual. Es más, yo dije, bueno, no voy a tener, y me olvidé de eso, porque me diagnosticaron matriz infantil, ovario poliquístico, que tenía yo no sé cuántos pólipos en cada ovario, no sé qué, no sé qué más. Y ella dijo, bueno, está bien, tranquilo, me quedo aquí con mi esposo, nosotros dos, y más nada. Y ella dice, ella ya casi con 40 años tuvo un hijo. Ujú. Y es el único que ha podido tener, pues. y esa es otra pudo cosa, que tener entonces, ese. o sea, siempre están en el En eso. constante reclamo. Ajá, Exactamente. ¿cómo Y está? entonces, no, que Dios te castigó porque te descarriaste. Y es una cosa que Dios, o sea, por favor. O sea, lo que conocemos y entendemos la naturaleza de amor de Dios y cómo es que Él encherga, cómo es que Él ve nuestro corazón arrepentido y la forma en la que Él pune. O sea, no es de esa manera. Entonces uno lo entiende así, uno sabe, no. o es es Dios un- dándote otra oportunidad, o sea, una oportunidad Un de trato hacer de otra Dios. cosa. Es un trato, Ajá. pero no se me adelante ni se me atrasen. Es un trato. No se me haga- Quédese justo en el Quédese medio. justo en el medio. Es que tenemos que entender que es un trato de Dios, sea Cada cual quien- sea. cada Tanto quien va a aquella, ser tratado tanto como aquella tiene que que por ser.
parar, evitar, tener hijos, no consigue pues la fertilidad cuando lo quiere, como es la otra, que por naturaleza no se le fue dada la capacidad, o uno no sabe, porque milagros de Dios existen. Yo creo en un Dios de milagros. Yo soy muy bautista y muy presbiteriana, un tarado, pero yo creo en un Dios de milagros. Yo creo en un Dios que Él puede rehacer todo, como también creo en un Dios que aún no haciendo las cosas como uno las desea, Él aún sigue siendo un Dios de milagros y de misericordia. Aunque ahora yo viendo mi vida en retrospectiva, yo le doy gracias a Dios que yo todavía no he salido embarazada. Exactamente. Primero por todo lo que fue mi pasado, que yo andaba vuelta al penco y hubiese sido con el hombre equivocado, para empezar. Segundo, por emigrar. Y en la vida equivocada. En la vida equivocada con el hombre equivocado. Y segundo, por emigrar, o sea, emigrar con un muchacho hubiese sido totalmente diferente, porque un muchacho no entiende lo que es pasar hambre. Un muchacho hay que darle comida y ya. Exacto. Y tercero, porque, bueno, todo tiene su tiempo. Y aún así, yo no puedo tener hijos en un futuro. No sé si después de aquí a unos 2 años yo estoy diciendo, bueno, estoy gran preñada, que estoy yo, no sé. Pero yo sé y tengo la certeza que yo voy a ser madre. Exacto. Lo para yo, no lo para yo, pero yo voy a ser madre. Eso también te iba a decir, que Dios puede darte la oportunidad de no tener hijos de tu vientre, pero puede darte la oportunidad de tener hijos de tu corazón, que aprendí ahora en esta semana. Y conozco a una hermana también. Mira, en esta iglesia hay muchas cosas que yo pude, allá en Roraima, que yo pude ver, pues. Y hay una hermana que ya es psicóloga, ha pasado muchos años o pasó muchos años tratando de tener hijos. Inseminación Ella in vitro, hizo todos los procesos. inseminación porque tienen dinero como hacerlo, porque no es barato tampoco. Ay, no, mándate a poner un muchacho ahí y ya. Eso no es así nada más, porque eso cuesta dinero. Y además de que cada uno cuesta dinero y tú no sabes si va a dar certo. No sabes si va a dar certo. Y ella, bueno, hizo tantas cosas y al final se rindieron. Pues ya no vamos a hacer más natural. Pero han adoptado 2 bebés bellísimos. Y adoptaron un varón y una hembra. Lindos. Y hay muchos niños por ahí que no, con falta de amor y falta de afecto, buscando madres y padres de corazón. Aquí yo voy a hacer un inciso en cuanto a eso, porque todo el mundo cree que tener un muchacho es fácil, pero aún en la manera natural no es tan fácil como todo el mundo piensa. No es, fue ese muchacho. No, aún en lo natural, con las mejores condiciones, es un acto que solo viene de la mano y el dedo de Dios para la vida de esa mujer. Por eso, cuando a mí me dicen, yo voy a abortar a este muchacho porque me hace perder mi vida, yo digo, tú no sabes el acto de milagro que Dios tiene en tu vientre. Y que Dios está haciendo. Y cuando ellos dicen, pero si hay tantos niños en el mundo que no tienen padre, que no tienen madre. Entonces yo digo, es la oportunidad para que la iglesia de Dios, como hijos de Dios, como familia, voltamos nuestros ojos a esa realidad, que es la realidad de adoptar, que es la realidad de tener hijos que no son de unos, de enseñar a la palabra de Dios, de amarle como que si hubiesen salido de nuestro vientre, porque ese realmente es el verdadero evangelio que nosotros tenemos que compartir. No, y que hay bueno, al menos aquí en Joinville hay un ministerio que debería ser de la iglesia, hay un ministerio del gobierno que es de dar a los niños que están en transición, a familias de acogida, pues. Ellos los acogen. Acogen a los niños, los mantienen ahí hasta que ellos son llevados a su hogar definitivo. A su hogar definitivo, porque pueden como volver con su familia primaria o se dan en adopción. Pero mira, hay tanta cantidad de tantas historias. Yo estuve en la iglesia oyendo porque estaban haciendo la propaganda o dando el taller. No dando el taller para la familia, sino haciendo la propaganda que tú puedes ser familia de acogida. Y hay tantas historias y hay tantos niños que están pasando tanta necesidad. Y a veces nosotros nos aferramos, no, porque yo voy a parir los míos y entonces te dicen, no, vas a adoptar un muchachito y entonces cuando tengas los tuyos, porque si yo adopto, ese no es mío.
claro que es tuyo. Aun cuando tú estás en ese momento de transición, él es tuyo. Hay un sentido de pertenencia. Sí, él No, es y tuyo, que- porque tú tienes exacto. que Dios, darle pero- valores, tienes que enseñarle como Es si que lo fuese estamos tuyo. llevando a los hijos, a algo que todo el mundo cree que debe ser más cercano y más próximo a uno. Pero vuelvo al punto, si como cristianos nosotros entendemos que ese amor que Dios ha puesto en nosotros, el mismo que le vamos a dar al prójimo, es el mismo que le tenemos que dar a nuestro hijo, ese mismo amor del hijo nacido de mí, ese mismo amor es el que tiene que llevar el hermano próximo que no tiene nada que ver conmigo. Entonces, si nosotros entendemos la base del amor que fue puesto en nosotros como cristianos, no habría esa distinción de hermano, de hijo propio, de hijo agarrado, Exacto. de hijo adoptado, de hijo regalado, porque el amor de Dios que está en nosotros por su misericordia es la base de ese amor para los demás. Entonces, Exacto, eso porque es es amarte importante como a entender. ti mismo. Exacto, es importante entender eso. Y es así, o sea, y si tú amaras a tu prójimo como a ti mismo, tú no le preguntarías a una persona, mire, los muchachos, ¿para cuándo? Exacto. O mire, pero ¿por qué? O verla con ese, ay, pero Ay, Es que como yo digo, pobrecita. no es esa necesario lástima, pues. agregar lástima, esa ¿no? lástima y esa vergüenza que no es necesaria de tener, porque no es una condición de lástima ni de vergüenza. Yo les voy a contar que dentro de mi iglesia hubo casos de mi iglesia de Venezuela de mujeres que no eran fértiles y eso era un tema tabú y no se habla. Ay, no, ¿y por qué ella es amargada? No, ¿y por qué esa será que ella es amargada? Eso es porque nunca pudo tener hijos. Ajá. Entonces, vamos a llegar a ese punto también. Porque no se casó, vaya a casarse. No, pero es que escúchame una cosa, no, es que unas mujeres casadas y todo, pero que no tuvieron la oportunidad. Ay, pero hay unas que son casadas, tienen hijos y también andan amargadas por ahí. Exacto, pero Ya vamos a está. hablar algo. Cuando nosotros problemas no hormonales. entendemos que Dios sigue siendo bueno, Ujú. aún en medio de nuestra infertilidad, entonces ahí es donde nuestro corazón se amarga. Y eso Puede es una ser. realidad, porque nosotras estamos desenfocadas, no estamos entendiendo que nuestro propósito, sí, hay que es subyugar la tierra, es tener hijos, es Exacto. criarlo, pero Exacto, nuestro propósito dentro de la tierra no es venir a ser madres. Dios te No, hizo para no. ser una madre. No, es parte de los procesos que tú tienes aquí. No, es que pero tu nuestro propósito va es- más allá de Nuestro eso. propósito es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas A las todas- naciones y ajá. bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Exactamente. En ningún De momento ser el discípulos. mandato Ajá. está, anda y ten 5 muchachitos. No es. Entonces, cuando yo pasé por todo lo que pasé, en aquel momento yo sí me amargué, yo estaba brava y entonces más Y la el tema gente... te causaba... ya yo no quería hablar de nada de eso y además la gente diciendo, no, porque Dios te castigó, Ajá. ¿entiendes? Y eran muchas cosas que eran al mismo tiempo y yo como que, bueno, qué fastidio, yo estaba amargada, obviamente. Pero ya cuando yo entiendo que, o sea, es Dios y el plano de Dios es maravilloso, mira, yo ahorita yo creo que yo soy la mujer más feliz del mundo, Exacto. me río, echo broma y el tema para mí ya no es tabú. Exacto. Y no estás enfocada en ti misma. No. Porque eso Pero es lo que normal. pasa. Es una cosa de, bueno, soy yo. El problema Entonces. soy yo. Y entonces- Dios me odia, es a mí. Ah, puedes también, pero bueno, no sé. Lo yo que pasa es soy que ya más nosotros hemos visto que extraña. tú eres diferente. entonces- Yo soy muy extraña. Pero sí, entonces sí es que si Dios me permite tener hijos, entonces yo tengo que, sí o sí, encaminarlos en los caminos de Dios y ustedes tienen que obedecer a Dios. Exactamente. Porque Porque ese sí ese- fue uno de los ese mandatos. sí es mi primera. Predicar el evangelio. Esa sí es Y mi más prioridad. a que son mis hijos, a los que están allí, a Y los a que lo yo que parí, son- y a a los lo que que yo son- agarré, a los que yo hice. Tengo que predicarle el evangelio y hacer que sus vidas sean un sacrificio vivo para Dios. Exacto. Es difícil, lo es, pero no imposible. Y lo digo que es difícil porque, mira, mi mamá es un ejemplo perfecto de lo que es una mamá que enseñaba la Biblia, o bueno, que enseñaba porque ella ahorita no tiene por Pues qué. enseñamos a ella. De enseñar la Biblia, de que ora, de que Dios es así, Dios es esto, y quizás uno podía estar pasando por 3000 dificultades y ella podía estar gritando y diciendo, pero usted respeta, usted tiene que ser obediente, o sea, y esas cosas, por más que yo fui la más loca, la más vaguncera, la que me fui, la que llegué, la que siempre tuve presente, Dios es Dios. Dios es Dios, es así. Y no voy a hablar más.
Estábamos esperando que siguiera, que por siguiera, eso fue el yo, silencio. Es Pero que lo cortamos. es ¿sabes? eso, es concentrarse en que cuando tú tienes esa madurez de saber que Dios está al control y que Dios es Dios, yo creo que cualquier situación que pasa en la vida muda, sea Sí, infertilidad, es así. sea muerte, sea Porque falta de cualquier cosa, o sea, si tu corazón está como dice que, ¿dónde está tu tesoro? Si tu tesoro realmente es Dios, si tu tesoro es entender que tú debes hacer su voluntad, obedecerle y vivir conforme a lo que Él nos ha establecido en su palabra, entonces todo lo que venga a nosotros, así parezca malo, es bueno. Es que Y la es Biblia ahí es yo donde- siempre dice- digo, yo siempre digo que todo lo que viene a nosotros es de parte de Dios, así sea el mismo diablo que te lo trae. Exactamente, como Job. Yo siempre Ajá. digo eso, así Como sea el Job, mismo o diablo que te sea, lo fue trae. de esa Y misma forma. Es de era parte de como, Dios. yo les comentaba a las muchachas temprano que leí un artículo que se llamaba, yo lo anoté ahí, La bendición de la infertilidad. Y tú lees la frase así y tú dices, caramba, ¿cómo va a ser puede una ser. bendición la infertilidad? Así como es a veces es una bendición también tú no casarte, porque a veces eso es otra cosa también que se ve así, ay, pobrecita, no se casó, está sola, ay, pero se ay, va a quedar como la hermana fulana, y que es no se casó. ajá, y es hasta mejor, porque si tú no te casas, tú vas para la iglesia, vas todo el tiempo en la iglesia, vas y vienes y haces lo Y que era, tú era lo quieres. que decía Pablo. Claro, Pablo no quitaba la honra del matrimonio. Él no estaba diciendo eso. Él estaba diciendo es que si no, Dios no te dio la bendición o la oportunidad, voy a hablar de oportunidad, Ujú. de casarte, es porque tú puedes usar ese tiempo para las cosas que tienen que ver con Dios y enfocarte en Entonces, el propósito eterno. así Lo también es mismo la de la acontece fertilidad. con los hijos, porque los hijos gastan muchísimo tiempo. Nosotros tenemos aquí en la casa ahorita, bueno, no aquí en la casa con nosotros, sino en nuestra realidad de familia, un triponcito que tiene 7 meses, que está aquí, Ocho. 8, que está aquí con nosotros una vez por semana, 2 horas, máximo 3, compañero. Y nosotros ya nos damos basto las espaldas de 6 viejos aquí para cargar a ese muchachito. Entonces, imagínate tú. Tiene 9. 9. Imagínate tú lo que su mamá y su papá tienen que lidiar con ese niño día por día, que podrían invertirlo quizás en otra cosa, pero es tiempo que cuando tú ves aquí y dices, la bendición de la infertilidad, bueno, Dios no me dio la oportunidad o no me permitió tener hijos, es porque Él sabe que en medio de esa tristeza, entre comillas, yo voy a invertir ese tiempo en algo que va a ser más eterno quizás que si yo hubiese tenido un hijo para enfocarme en mi propio Solamente, yo. Exactamente. Es así. Ay, de respirar. Entonces, el resumen sería, Dios Ujú. sigue siendo fiel a pesar de todo lo que Ujú. tú puedas pensar, decir de que, ay, no, de que Dios me maldijo, No. de que no Estoy fui, castigada por Dios, no, estoy siendo fue un castigo punida de por Dios. Dios. Dios siempre es fiel. Ujú. Y para muestra un botón. Y bueno, es eso. Es eso. Y saber que tener tus prioridades claras. No es que no, yo voy a esperar tener 300 millones yate en y el una banco para yo poder tener un hijo. Ujú. Hermano, si usted está en la oportunidad, tiene una casa, tiene... o Está así casado, está tiene un techo casado, sobre el cual es. tienes un trabajo y estás a tiempo, tenlo. Y Exactamente. era una cosa que yo también Exactamente. estaba pensando en estos días. Yo decía, hay muchas mujeres que desean y anhelan tener un hijo. Y si tú eres una mujer de las que estás embarazada, no quieres tener muchacho, estás pensando en abortarlo, yo siempre lo he dicho, llámame. Entra en contacto conmigo. No Sí, importa, eso. yo lo agarro. Exacto. La canción de René González que me encanta, porque él decía, o sea, no digas no porque, o sea, esa cosita que está creciendo en tu vientre puede tener tus ojos, puede tener tu cara, va a ser una bendición. Porque estoy segura que va a ser así. Nosotros conocemos una historia de primera mano de una muchacha que fue ultrajada y ella dijo, no, yo voy a continuar. Y su hija es una bendición en este momento. Entonces, no son casos aislados, son casos entregados a los pies del Señor que hacen la diferencia. Y mi Exactamente. conclusión todo. va en cuanto a la iglesia. En cuanto a la iglesia y a la percepción que tiene la iglesia de las mujeres o hombres, porque también hay hombres, que no son fértiles. No debería ser un tabú, no debería ser un motivo de apartar, de quitarlo, no debería ser una vergüenza, sino que la iglesia tiene que dar todo el apoyo, tanto psicológico, soporte, espiritual, económico, si necesitan algún estudio para descartar
todos los pros, medios, los con- los contras. Entonces la iglesia tiene que ser el soporte para esas parejas, tanto espiritual como psicológico y médico, para poder pasar por esa etapa hasta que se entienda que Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo fiel. Y que que deben todo- entender también que es médico Es también. médico, ajá. No es espiritual. Exacto. Porque Hay que Dios agotar mío, hay todo que- lo médico y bueno, si no Dios, bueno, que sea Dios haciendo como Él quiera. ¿Cuál es, Ka? Bueno, es eso, hay tantas cosas. Sí, hay pero muchas bueno, cosas. Esto es Dios una convención. Es eso, Dios es Dios, porque a veces hasta cuando no queremos tenerlo, también son de bendición. Exacto. Y no al aborto. Exactamente. No al aborto, porque hay muchos que los han tenido y han sido hasta Einstein y qué sé yo, muchas cosas. Entonces, No tiene que ser tanta cosa, la bendición para su vecino, a su amiguito que tiene al lado. Sí, Porque puede ya la ser. vida en sí es una bendición. ¡Wow! Y bueno, ahora vamos para lo que vamos a hablar la semana que viene. Ya nos quedan pocos episodios para terminar esta Sí, primera ya está, temporada, hay un gente. poquito aquí. Y ahora tenemos que sea un tema así chévere, divertido. es un hombre divertido. ¡Ay, caramba! Chévere y divertido. Religión. Bueno, para mí es divertido, quizás para otros no será. Vamos a buscarle un enfoque quizás diferente al que Divertido. todo el mundo Vamos a ver. A le ve. religión. Entonces, muchas gracias por Nos llegar quiere hasta mucha aquí, gente. hasta el final de este programa. Gracias por escucharnos. Ya saben lo que tienen que hacer. Darle like, comentar. Comentar, hacer todo eso que pide la gente que hace esto para ganar dinero. Y compártanlo. Compártanlo. Que más nos compartan, lo vamos a amar más. No, vamos a ver. Mamá solo premia con amor. Entonces, hasta la próxima. Muchas gracias. Chao. Besos y que Dios les bendiga. Chao, chao.